Yo me llamo José Miguel Ortiz Melón, soy catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina y fui rector de la Universidad de Cantabria del año 1980 a 1984. Pues cuando yo llegué al rectorado había 3 centros de estudios de segundo ciclo, los llamados centros superiores, que eran la Facultad de Ciencias, Medicina y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, y 4 escuelas universitarias, que eran la de Escuela de Minas en Torrelavega, la Escuela de Magisterio, la Escuela de Industriales y la Escuela de Empresariales. Se había creado recientemente la Facultad de Filosofía y Letras, que no tenía ni siquiera un edificio propio y hacía sus funciones dentro de locales de la Facultad de Medicina. El rectorado y la gerencia tampoco tenían un sitio propio y también ocupaban locales de la Facultad de Ciencias en este caso. Había, por ejemplo, apenas había estudiantes de doctorado, no había casi bibliotecas ni laboratorios. El presupuesto de la universidad era alrededor de 1,5 millones de euros. Y en definitiva, yo pienso que la Universidad de Cantabria, cuando yo llegué al rectorado, estaba un poco en su infancia. Y como todo periodo de infancia, era importante por dónde dirigiera sus primeros pasos. De manera que mi preocupación es que los diera en la buena dirección. Y esto suponía fundamentalmente la incorporación de buenos profesores que garantizasen la calidad de la enseñanza y de la investigación en el futuro. Luego, digamos que desde el punto de vista un poco más sociológico de los tipos de profesores que había, que eran los que configuraban de alguna manera la universidad, había 2 tipos de profesores. Había unos profesores fundamentalmente en escuelas universitarias, que no habían tenido quizás la misma posibilidades de formación académica que otros, y había algunos profesores también que procedían de escuelas nacionales acreditadas, que habían alcanzado su puesto a través de concursos de oposiciones y que habían tenido una formación en la investigación bastante buena, y que configuraban, digamos, otro sector, por así decirlo, del profesorado. Luego, además, había un sector de profesores no numerarios que aspiraban a la estabilización en la plaza que ocupaban, pero sin pasar por las oposiciones, en espera de una ley que en aquellos momentos se iba a promulgar, o que se esperaba que se fuera a promulgar, y que llevaba consigo un poco esa transformación de los profesores no numerarios e innumerarios sin oposición. Yo fui un poco un rector de transición, porque fui elegido por poco tiempo en unas circunstancias especiales, porque se iba a pasar por el Parlamento la Ley de Autonomía Universitaria. Entonces se pensaba que yo iba a cubrir esa etapa y que luego cambiarían los cuerpos electorales en la universidad y se daría paso a una nueva elección de rector. Lo que ocurre es que ese proceso se dilató en el tiempo, más de lo pensado en un principio, y al final estuve 4 años. Y durante ese tiempo lo que traté fue de aprovechar las oportunidades que se me presentaban para digamos, incrementar un poco las posibilidades de la Universidad de Cantabria mediante el crecimiento, dotación de nuevos centros, dotación de profesorado y, en fin, lo que es el desarrollo de la universidad. Pues los principales obstáculos eran, por un lado, la insuficiencia de profesorado. O sea, era una universidad, junto a la de Palma de Mallorca, creo, y la de Córdoba, de las más jóvenes y las peor dotadas en aquel momento. Entonces, la insuficiencia de profesorado era una cosa acuciante. La mayoría de las cátedras o de las asignaturas, por ejemplo, o no tenían catedrático o no tenían profesor titular.
Entonces, esa era una deficiencia importante. Luego, el presupuesto era un presupuesto pues, muy pequeño. Si lo comparáis, por ejemplo, con lo de ahora, pues se puede uno dar cuenta. Y por lo tanto, pues el mantenimiento de los edificios, la construcción de nuevos edificios, la dotación de laboratorios, de bibliotecas, etcétera, eran pues un obstáculo también digno de señalar. Y luego, en aquella época, había la universidad era muy nueva y había una sensación de que la sociedad de Cantabria no estaba muy identificada todavía con la universidad, y que entonces había un poco de necesidad de conocerse mutuamente y de ayudarse en el desarrollo de la universidad. Bueno, pues en la línea con lo que he dicho de lo exiguo o el pequeño tamaño de la Universidad de Cantabria, uno de mis objetivos era, como he dicho, pues la ampliación con otros centros. Y en ese sentido, el perfil de la Universidad de Cantabria pues era un perfil de ciencias experimentales, ciencias y medicina, por un lado, por otro lado técnico, y parecía que en el campo de las ciencias sociales había una necesidad importante. Y creo que una de las cosas que en mi época pues, se consideró más importante fue la creación de la Facultad de Derecho. La creación de la Facultad de Derecho no fue solo unos estudios más, sino que supuso la incorporación a la Universidad de Cantabria de catedráticos y profesores de áreas de conocimiento nuevas, que a su vez constituyeron una especie de pequeños núcleos en torno a los cuales se fueron luego nutriendo esas nuevas áreas de conocimiento, y el tejido, por así decirlo, de la universidad pues se fue ampliando y entretejiendo. Otro aspecto que quizá haya sido menos destacado, pero que yo creo que fue importante en su momento, fue la dotación de las plantillas orgánicas de ciencias, medicina y caminos. Esto suponía la garantía de que las plazas vacantes iban a ser cubiertas con profesores numerarios. Otra de las cosas que yo me propuse pues, fue el incorporarme a planes y proyectos que estaban en marcha en otras universidades y que todavía aquí no tenían su plasmación. Por ejemplo, el plan de formación de personal investigador o el caso de los proyectos de investigación, que tenían muy poca representación en la universidad. Y otro de los aspectos fue la colaboración con instituciones locales que hasta la fecha pues tampoco habían digamos, tenido mucho que ver con la universidad, y en ese sentido, por ejemplo, los convenios de colaboración con la Caja de Ahorros, con el Banco de Santander, con el Gobierno regional para la puesta en funcionamiento de la Facultad de Derecho, pues fueron, digamos, aspectos quizá importantes de mi época. Aunque sea un poco anecdótico, pero dentro de esa identificación de la Universidad de Cantabria con la sociedad, puede ser interesante recordar el que, con ocasión de la gran manifestación que se organizó en Santander a propósito del intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, pues los partidos políticos se consensuaron dicha manifestación y trataron de escoger una persona que simbólicamente representara ese espíritu de consenso existente entonces para leer un texto al final de la manifestación. Y eligieron al rector de la Universidad de Cantabria, que en aquellos momentos era yo, pero que realmente lo que representaba pues era eso, la Universidad de Cantabria. Y efectivamente así sucedió, leí el texto, y creo que fue un momento en el cual pues, la sociedad de Cantabria pues, tomó conciencia de su universidad y la elevó a la categoría de solicitar que fuera su representante el que leyera aquel texto. Yo la transición política, si es eso a lo que se refiere, yo la viví la mayor parte no en Santander, sino en Santiago de Compostela, en la Universidad porque yo entonces estaba en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero creo que en la universidad en general se vivió con naturalidad, porque pues digamos que el debate, la crítica, el contraste de pareceres eran, digamos, lo característico de la universidad.
Y yo creo que la transición política, pues en gran parte pues, fue eso. Quizá en otros ámbitos pues esa libertad de expresión no estaba tan permitida, pero en la universidad digamos que no era extraño. Dicho esto, pues la vida transcurrió normalmente durante la transición y quizá lo que se puede destacar es que los líderes políticos de la época pues celebraban conferencias e incluso mítines en centros universitarios, lo cual pues era una novedad, pero yo creo que los universitarios, los profesores de entonces, lo vivimos con naturalidad y en fin. Pues que cuando digamos, acabó el periodo del rector anterior a mí, que fue un rector muy querido en esta universidad, que ya por desgracia está fallecido, pero que se llamaba Gómez La, pues entonces había una expectativa de la aprobación de una ley de autonomía universitaria que era una aspiración de la universidad muy sentida, la autonomía. En aquella época, que fue época de transición, de grandes cambios y turbulencias políticas, pues se pensaba que ya se iba a promulgar y sin embargo había quedado vacante el rectorado. Entonces, bueno, pues yo creo que el claustro universitario eligió un rector para ese tiempo, pensando en que esa ley se iba a promulgar, iba a cambiar la composición del cuerpo electoral y habría que hacer una nueva elección de rector. Las cosas se complicaron, no aquí, sino a nivel nacional. Aquel proyecto de ley de autonomía se retiró y entonces pasó un tiempo mucho más largo del que se suponía hasta que una nueva ley, en este caso la ley de reforma universitaria, pues fuera aprobada, en el cual se cambió la composición del claustro electoral y más o menos coincidió con los 4 años de mi mandato, de manera que el nuevo rector ya se eligió con arreglo a los nuevos procedimientos. Bueno, pues para mí el rectorado fue una etapa importante, pero dentro del contexto de una vida dedicada a la universidad como profesor universitario. Entonces, a mí me gustaría que me recordaran pues, como un cántabro que marchó de Santander cuando no había universidad, que luego siguió haciendo una carrera de profesor universitario y que regresó para contribuir a la construcción de una universidad en Cantabria que yo pues quería y deseaba que fuera una universidad con calidad. Entonces, unas veces como rector y otras veces como profesor, pues yo he tratado de servir a la universidad y más quizá como profesor que como rector en la promoción y el nacimiento de una área de conocimiento, que es el área de conocimiento al que yo pertenezco, que no existía prácticamente en la universidad y que hoy día pues tiene su importancia. Bueno, pues eso es difícil de responder. Hace 40 años la universidad tenía un papel claramente definido, que era la enseñanza de las profesiones tradicionales. En este momento sigue teniendo ese papel, pero junto a él se le han sumado otros y en particular un papel relacionado con la innovación y el desarrollo de la región en que se asienta. Entonces, la universidad, claro, parece que se dirige un poco a potenciar este nuevo papel, pero en cada caso es un poco diferente. Según los expertos, dicen que hay muchas universidades y que todas hacen casi lo mismo y que sería deseable una mayor especialización por parte de las universidades. Entonces, probablemente nosotros en Cantabria, que estamos en una región que ha apoyado a la universidad claramente, pero que es una región con unos medios limitados y con una industrialización limitada, quizá debiera de pensarse esto de la especialización, sobre todo en materia de investigación, y también debiera de pensarse las posibilidades de, ya sé que se lo piensa, pero
mayor asociación y fusión con universidades geográficamente próximas. Creo que por ahí pues puede venir un poco la salvación, por así decirlo, de una universidad como es esta, que tiene limitado quizás su crecimiento. En la época que a mí me correspondió ser rector, pues lo que me sorprendió agradablemente, porque yo venía de otras universidades, fue la ilusión que había entre los profesores que existían en aquel momento, el personal de administración, por hacer una universidad pues sana y una universidad, digamos, modesta, pero buena. Y yo creo que aquella ilusión se me contagió y me ayudó mucho en mi labor.